cordial saludo a ustedes, compañeros. Mi nombre es Odil Encino, perteneciente al grupo 203039 Raya 9. Hemos sustentado el Worker Paper, el trabajo final de la fase 4. Como título tenemos el inversor SPW de alta eficiencia y baja distorsión armónica. Comenzamos con el título, una pequeña presentación. Estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad UNA. Soy egresado del SENA en Tecnología, en Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Hacemos un pequeño resumen del trabajo. Hacemos como para que se emocionen, al momento de leer se emocionen qué es lo que hay en el trabajo y sigan toda la fase. En este pequeño resumen hablamos con la presente trabajo, mostramos paso a paso la construcción del inversor, los cálculos realizados matemáticamente y simulados por medio de un software especializado Proteus. También realizamos un algoritmo de la fase para hallar el TDH. Se utilizaron 3 fases en la primera, segunda y tercera fase. En la primera, como les había comentado, utilizamos el algoritmo para hallar la determinación mínima del TDH a partir de los índices MA y MF, donde obtuvimos los resultados de diseño de las señales seno triangular y surtieron datos de los parámetros de diseño del inversor MA y FM. Voltaje pico, señal similar, y en la segunda fase hacemos los cálculos matemáticos comparados con los cálculos del resultado del simulador en el software especializado Proteus, del diseño de la etapa del control unipolar y bipolar del inversor SPW-WM, donde tenemos los valores pico de la señal similar. Ya en la tercera fase seguimos con la retroalimentación de las fases anteriores y calculamos los diseños de la etapa de la potencia del inversor SPW con los cálculos matemáticos y simulados, donde logramos obtener una señal de voltaje obtenida en cada etapa, que es un voltaje adecuado y una frecuencia adecuada. El voltaje tiene que ser de 100 BRM y una frecuencia de 60 Hz. También encontramos palabras clave como inversor, SPWM, fuente H, transistores, filtros, drivers y amplificadores operacionales. Hacemos un pequeño resumen también en inglés y hallamos también las palabras clave, también las hallamos en inglés. En esta parte ya comenzamos la introducción del trabajo. También mostramos la pequeña introducción rápidamente. Me dice que la presente actividad se desarrolla las actividades propuestas en las anteriores fases, aplicadas en uno de los conocimientos adquiridos en las unidades 1, 2 y 3, simulación control del software, simulación de circuito de sistema de potencia para el inversor SPWM, basándose en los sistemas de control realizados en la fase 2 y en las especificaciones de diseño dadas en la fase 1, por medio de los cálculos matemáticos. Los parámetros de pito pasados en primer orden, los transformadores elevados y los drivers de potencia por medio de la simulación construyen un circuito en el sistema de potencia y filtración de un sistema del inversor. Compañeros, un pequeño resumen. Ahora pasamos al marco teórico. Aquí buscamos referencias bibliográficas que trabajamos también durante los cursos de la fase 1, fase 2 y fase 3 y las agregamos al marco teórico con sus respectivas biografías, para no violar los derechos de autor. Como vemos, comenzamos con González Sainz, donde nos dice que las inversiones se ubican en la electrónica potencia, donde se aplican las técnicas de diseño y conversión de C a C unipolar y bipolar con módulos en SPWM, la conversación energética y la conversación de la fuente continua, aplicados en los sistemas fotovoltaicos aislados y en los conocimientos de compresión. Es muy importante en la formación técnica y en la ingeniería electrónica afín. Pues este pedacito lo que queremos escribir es para que comencemos cómo se comienza la electrónica y qué parte de la electrónica se trabaja. Como podemos ver, se trabaja en la electrónica de potencia, lo que nos dice, disculpe, donde dice González Sainz, no, eso es lo que nos dice. En la segunda parte ya trabajamos con Jimeno Sales,
Nos dice que los convertidores estáticos de potencia se ubican entre la fuente de energía eléctrica y la carga, intentando obtener el mayor aprovechamiento posible de la fuente energética. Los convertidores actúan normalmente modificando las características de la energía eléctrica, variando su forma de presentación, dado que las características de la energía eléctrica que se obtienen a partir de las fuentes renovables, eólica, fotovoltaica y los convertidores electrónicos y menos sales nos muestra también que los dispositivos son para convertir la energía eléctrica de una forma a otra, generalmente con un objetivo de adaptarse a las necesidades específicas de un sistema o carga determinada. Estos convertidores se basan en electrónica de potencia y se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones como la alimentación de motores eléctricos, generador de energía renovable y generador de energía renovable. Eso es lo que nos da en este momento nos informa Jimeno Sáenz. También tenemos NetMoHack, que nos dice que la modulación por ancho de pulso de una onda sinusoidal se analiza utilizando las señales de referencia de forma de onda sinusoidal y se discute cómo se genera la señal de referencia sinusoidal. Y cómo se realiza la modulación CPWM mediante la comparación de las señales de referencia y una señal portadora. Ya se examina la calidad de la señal de salida generada por una monomodulación PWM. Se ejecuta la discusión armónica, como se puede reducir mediante las técnicas de filtrado y diseños adecuados. Eso es lo que nos dice NetMoHack en su libro de electrónica de potencia y convertidores aplicables en el diseño. Eso lo podemos encontrar en la página 179 a la 191. Hacemos una pequeña imagen de un diagrama de bloque de un convertidor de CAC. Esta imagen fue tomada en el libro de Gutiérrez Jairo, Flores Luz Serrano y Daniel. Es de un convertidor de CAC. Eso lo podemos encontrar en su libro de alta eficiencia basada en modulación EG8010 para implementación de sistemas energéticos alternativos. Ese es el volumen 13, el número 3, en la página 3. Encontramos el diseño del bloque. También tomamos referencia de Gutiérrez Jairo, Luis Flores y Serrano Daniel en la versión 2019, donde nos dicen que el bloque principal de un inversor de modulación es generada por un SPWM. Esta se compara con una onda sinusoidal de 60 Hz. La señal hace referencia con una forma de onda triangular de frecuencia más alta, portadora, de tal manera que el ciclo de trabajo de la señal cambie con respecto a la variación de la amplitud de la señal de la referencia, conservando la frecuencia y la portadora. Después pasamos al marco teórico. En el marco teórico hacemos una pequeña presentación de las tres fases. Esta ha sido elaborada por mi parte, a mí y mi vecino. Aquí hacemos una pequeña presentación. A ver si la puedo agrandar un poco más para que veamos. Este diagrama de flujo que tenemos acá. Comenzamos con la fase de síntesis del inverso CPWM, elaboración de un proyecto del inverso CPWM, fase 1, fase 2 y fase 3. Hacemos lectura, unimos las tres fases y al final tenemos un resultado que se analizan las señales de voltaje obtenidas en cada etapa del sistema de control, y la fase final es la construcción del inversor CPWM. A eso agrego también de los modelos de hecho Lucipar, a ver si lo podemos averiguar. Entonces hacemos un pequeño explicación del diagrama de flujo. Nos dice que el diseño del circuito de potencia y la construcción del inversor de CPWM se diseña el circuito de potencia, que incluye componentes principales como son los transistores, los filtros, bobina, resistencia y la técnica de emulación CPW unipolar, en la masa usada para la fabricación de inversores con ondas de salida cero y fuga, no cero fuga. Tenemos la presentación de los resultados obtenidos en cada fase. Comenzamos con la fase 1 de la especificación de los parámetros técnicos del inversor CPWM. En la primera fase, que realizamos un algoritmo matemático donde determinamos la mínima TH a partir de los índices de modulación de amplitud y modulación de frecuencia. En esta fase, por medio del algoritmo, ingresamos los datos obtenidos y él automáticamente nos da un resultado, la distorsión armónica del TH.
Al generar este código también automáticamente nos muestran las diferentes señales que salen, señal triangular, señal sinusoidal, eh, las comparaciones, comparación A, comparación B, como lo mostramos. También tenemos un pequeño diagrama de flujo de la explicación del algoritmo que realizamos en la primera fase. Al ejecutar el algoritmo, esto es un pantallazo del algoritmo, de la imagen del algoritmo, nos da como resultado la distorsión total y nos muestra cada una de las señales obtenidas en la ejecución del algoritmo. Después de este paso pasamos a la tabla de determinación de los parámetros del diseño inversor MA y FM y los voltajes pico senoidal. Llenamos los parámetros, buscamos con la distorsión armónica mejor del TDH y seguimos con la siguiente fase, que es llenar el cuadrado, la tabla número 2, el cuadro número 2, que dan los datos que nos dan, que son 18 voltios de entrada, un voltaje de salida de 100 BRMS, una frecuencia de 60 Hz, una potencia de 100 watts, el índice de modulación 0.7, índice de modulación de frecuencia 17, voltaje pico de la señal 4.5 y la distorsión armónica que obtuvimos en el resultado de la ejecución del algoritmo, que fue menos 4.4383. Ahí realizamos una pequeña función matemática para hallar la frecuencia triangular y el voltaje pico triangular. El voltaje pico triangular nos da 6.42 voltios pico pico y la frecuencia triangular nos da 1020 GHz. Ya elaborando la primera fase del inversor, se logró obtener un resultado satisfactorio en la determinación de los parámetros del diseño, en la elaboración de la formación matemática de parámetros y en la elaboración de las fórmulas para determinar el índice de modulación en frecuencia, donde se tomaron varios valores de modulación de amplitud y modulación de frecuencia. Ya obtenidos los cálculos matemáticos, se procede a la segunda fase, que es la fabricación del circuito por medio de un índice de modulación de amplitud e índice de modulación de frecuencia. Encontramos en el diseño del nivel de simulación en software especializado a partir del software Proteus. Y en esta parte vemos el diseño ya realizado en el software especializado en Proteus, donde contamos con unos amplificadores LM324 y un amplificador LM731. Lo que utilizamos el M324 y 741, lo que utilizamos para esta fase del inversor. Aquí hacemos las configuraciones de los parámetros para hallar el voltaje que ingresamos, la amplitud de voltaje pico a pico, que fueron 4.5, hallado en la tabla anterior, y una frecuencia de 60 Hz, como lo muestra en la siguiente figura que tenemos acá, que es la configuración de generador de potencia. También configuramos el BCM generador. Ya con los cálculos matemáticos realizados, adecuamos la frecuencia, adecuamos el voltaje, la salida bidireccional y una salida triangular, para que nos puedan dar los resultados obtenidos que deseamos. Como vemos, generadores de potencias de señales generadas en el osciloscopio. Y a continuación se presentan las señales generadas en el circuito de cada componente generada por un osciloscopio, donde observamos la imagen de una onda senoidal, un voltaje de 4.50 voltios obtenido en la imagen. El generador de señal de referencia senoidal puede utilizarse en un oscilador de cristal o cualquier otro tipo de generador de señales senoidales estable. De ahí pasamos a una señal triangular, donde observamos cuánto nos da el voltaje pico pico. En este momento ya en el generador de señal triangular puede usarse amplificador operacional de una red de retroalimentación para generar una señal triangular, que también se pueden encontrar en generadores de señales específicos en formas de circuitos integrados. También observamos en la imagen las comparaciones de A y comparación B de la salida de los amplificadores. Y hacemos una pequeña explicación de cada imagen
donde dice que se necesitarán comparadores para comparar la señal triangular y la señal de referencia sin unidad, amplificadores operacionales que se requieren en amplificaciones proporcionales para amplificar las señales generadas por los comparadores. Aquí observamos el seno que entra y el seno invertida. Observamos que la línea amarilla es el seno de entrada y el seno invertida es la línea azul, y observamos también una señal triangular. Como podemos observar en cada una de las imágenes que estamos presentando, fueron señales que se generaron también en la primera fase por medio del algoritmo ejecutado. Él nos dio cada una de estas señales. De aquí pasamos a esta segunda fase, donde ya observamos todas las señales que nos tiene que generar y que tienen que ser casi representativamente a la primera fase del algoritmo. En esta señal seno, que es una señal invertida, obtuvimos 16.64 milisegundos. Con esto calculamos la frecuencia. Hacemos un pequeño análisis matemático que nos dice que 1 sobre 16.64 milisegundos por 1000, que eso nos da 60.9 GHz. Como podemos mirar, aquí también tenemos una pequeña explicación. En la siguiente fórmula calcula la frecuencia generada por el circuito de una onda sinusoidal. Esa onda sinusoidal que encontramos fue invertida. Y aquí obtenemos la señal de SPWM, la salida del SPWM en esta fase, la fase 3. Y en la siguiente tabla generamos los cálculos matemáticos y los cálculos simulados que encontramos en la segunda fase. Disculpen. Donde le hicimos que el valor matemático es 4.5 voltios, el valor obtenido es 4.50 voltios y 4.5. Una señal senoidal de 60 Hz de entrada. Matemáticamente hice una simulada de 60.69, voltaje pico triangular de 6.4 y ahí analizamos una de 6 voltios. Ahora pasamos a la fase número 3. En esta fase se realizará el diseño del tipo de inversor y el diseño del convertidor de potencia mediante el desarrollo de cálculos matemáticos y la simulación de software especializado. En esta fase también se construirá el circuito mediante un software especializado de simulación en el sistema para un inversor CPWM, basándose en los datos de la fase 2 y en las especificaciones de la fase 1. En esta fase se utilizaron los siguientes dispositivos: un MOSFET de potencia alta velocidad de alta tensión y el IR2112 a partir de la combinación de los drivers, unos transistores MOSFET IRF-Z44N para configurar el puente H de alta potencia, utilizamos filtros, diodos y resistencia, utilizamos una bobina y un transformador. Algo que tenemos que tener en cuenta: la concepción del diseño detallado del circuito CPWM puede variar dependiendo de los requisitos específicos de aplicación y la potencia requerida. Comenzamos con una tabla de valores, donde tenemos los valores. Aquí también tenemos esta misma tabla de fórmulas que también diseñamos en la fase número 2. Aquí vemos el circuito ya construido totalmente. Aquí tenemos el puente H. Voy a ampliar un poquito. Tenemos la entrada de los drivers, tenemos el puente H, tenemos el transformador, tenemos la bobina y el filtrado. Aquí tengo, especialmente en esta imagen, se observa más los drivers. Utilizamos el IR2112. Una vez tenía la señal SPWM pasa por los drivers. Este está compuesto por el IR2112. Así que como funcionan los amplificadores operacionales de los pulsos para la correcta conmutación en la capa de potencia del cual alimenta el puente H. Se le alimenta por medio de los transistores MOSFET. Aquí tenemos una señal de la salida de los drivers. En esta salida vemos que hay unas señales con los voltajes, un voltaje de entrada y un voltaje de salida. El voltaje de entrada siempre va a ser un poco más alto. El voltaje de salida siempre es un voltaje mínimo.
tenemos H1, L1, que son los H son los portales de entrada y los L1 son los portales de salida. Aquí tenemos el puente H. El puente H está configurado por los transistores MOSFET y RF-Z44N, alimentado por una fuente de poder de 18 voltios. Aquí también realizamos una pequeña explicación de los generados. La etapa de elevación de filtro bajo, la etapa de elevación comúnmente utilizada en competidores bus, que consiste en un interruptor como MOSFET, y el interruptor se controla para conectarla y desconectar el inductor a la tensión de entrada e intervalos de tiempo determinados. Durante el tiempo en que se interrumpe está cerrado y la energía se almacena en el inductor. Luego, cuando el interruptor se abre, el inductor permite la liberación de energía almacenada y la tensión se eleva. Este proceso permite aumentar la tensión correcta. Y era lo que estábamos explicando anteriormente, que aparecen unos abiertos y otros cerrados. Por eso el voltaje máximo y el voltaje mínimo al momento de estar cerrado. Ahí pasamos a un proceso matemático para hallar la frecuencia total, y así configurar también lo que son con estas ecuaciones de electrolito se supone el valor del condensador del lote de microfaradio y despejar el valor correspondiente de la bobina. Con esta fórmula tenemos dos valores de la bobina y el valor de microfaradio. El cálculo se puede realizar de dos modos: para hallar el valor de la bobina o para hallar el valor del microfaradio, lo cual utilizamos fue para hallar el valor de la bobina. Que nos da como resultado 2. Eso nos da 0,002.056. En esta parte ya utilizamos, vemos la configuración de la bobina, configuración del condensador y la configuración de transmisión del transformador. Para configurar el transformador también nos toca hacer un cálculo matemático y hallar el valor el valor voltaje un número 1 y el voltaje número 2. Para este transformador utilizamos una señal de salida de fuente H que se conecta a un transformador TRAN 2P 2S para la elevación del voltaje generado como se indica en la siguiente figura. Aquí utilizamos los cálculos matemáticos para el transformador. Con los siguientes cálculos hallamos el diseño del transformador de voltaje primario y de voltaje secundario para hallar en milihertz. Aquí observamos el cálculo, de ahí lo pasamos ahí aumentamos un poquito más la primer voltaje de entrada y obtenemos una señal de salida senoidal. Como observamos, la señal final nos da 100 voltios BCR, BRSM y una frecuencia, como nos da una salida de 60 Hz. Esto puede decir que entonces sí tenemos la salida que deseamos y tenemos la frecuencia deseada. Esta salida que vemos al fondo es la salida del SPWM y la salida final, una salida senoidal. Aquí también, si podemos observar también un poco la imagen, vemos el cálculo de la frecuencia de la onda senoidal a una frecuencia de 60 Hz, que era el logro adquirido, el logro que queríamos adquirir durante la elaboración de las tres fases. Esto lo ayudamos con la ayuda de los tutores, que nos ayudaron bastante por medio de los CIPA y nos dieron varias tutorías también, varias ayudas por medio de Skype y eso, donde logramos obtener una buena salida y un buen diseño del inversor SPWM. De aquí vemos los cálculos del transformador, tenía una salida de 60 Hz y una salida de 100 BRSM. Como decíamos, en este caso, eso era lo que queríamos, que se necesitaba conocer los voltajes de entrada, que determinara la versión del transformador y además necesitábamos asegurar la transformación que manejaba la frecuencia. Como conclusión, queremos que la generación de una señal triangular senoidal, el objetivo es crear un inversor SPWM que generara una señal senoidal de alta precisión a partir de una fuente de voltaje. Esto se logró mediante la comparación de una señal de referencia senoidal con una señal triangular, el control de amplitud y la frecuencia que permite controlar la amplitud y la frecuencia de la señal de salida mediante el ajuste de los parámetros como la amplitud de la señal de referencia y la frecuencia de la señal triangular de modulación.
También tenemos que la creación del inversor implica el uso de circuitos de control de amplificación de potencia, así como componentes como los transistores, la conmutación, bobina y transformadores. El diseño y la implementación adecuada son cruciales para garantizar un buen funcionamiento y seguro y eficacia de todo lo que logramos. Ya unos buenos cálculos matemáticos y un buen diseño del inversor, esto lo que hace adecuado para la implementación de la energía, se hace adecuado en una implementación de energía renovable. En resumen, la creación del inversor SPWM es el proceso desafiante pero valioso para generar las señales de voltaje alterno sinusoidal de alta calidad. Pues esta técnica es ampliamente utilizada en diversas aplicaciones como los sistemas de energía solares, convertidores de frecuencia, fuentes de alimentación de calidad, entre otros, debido a su beneficio en términos de eficiencia y rendimiento y reducción armónica. Tenemos la bibliografía donde hicimos los estudios, la referencia. También gracias a los IPAs y a la ayuda de los tutores, pudimos también tener un satisfactorio final de cada una de las fases y lograr el objetivo que era la salida del CPWM y la creación del CPWM, que fue lo que hicimos en este momento en el Working Paper, mostrar todo lo que pudimos hacer para tener esa satisfacción. Muchas gracias.